Hola querida familia de Farmacias El Sol. Esta comunidad en esta temporada está muy atenta a este contenido nuevo que estamos ofreciendo con tanto cariño a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a empezar por el principio y son las emergencias. Es propio de una temporada tan concurrida donde hay tanto tráfico o donde hay tantas visitas a balnearios, montañas, que estas ocurran. Y las emergencias a veces están un poco saturadas. Hoy, para hablar un poquito de emergencias, de lo que debes tener a mano en esta o en cualquier temporada del año, nos acompaña un emergenciólogo, ¿sí? Un médico que además de ser emergenciólogo también es un humano y un hombre que estará disponible para todos nosotros en uno de los hospitales concurridos en nuestra provincia de La Vega. Adalberto Sánchez, bienvenido doctor. Muchas gracias, bienvenido, un placer que tú me tomaras en cuenta para ayudar en lo que nos compete en esta relativa a lo que son las emergencias en Semana Santa, que estamos aquí cumpliendo como buen dominicano y como buen ciudadano. Recientemente hemos sido chocados como ciudadanía por una gran emergencia y muchas veces, o no muchas veces, yo creo que siempre, doctor, es lo más natural y es a lo que nunca estamos preparados para una emergencia, para un acontecimiento Es así. aún sea menor o mayor, nosotros a veces como que nos agarra desprevenido una cortadita, un mal golpe. Entonces, para iniciar de una vez con este contenido, vamos a hablar sobre algo muy chulo que tiene Farmacias El Sol, que es el botiquín. Y como usted es emergenciólogo, yo entiendo que tiene la voz cantante de cuáles serían las cosas que no deben faltar, aunque este botiquín está bastante buchudo, tiene bastante herramientas para nosotros tener en casa, pero específicamente para nosotros salir de vacaciones, ¿cuáles son las cosas que no deben faltar en nuestro botiquín? Generalmente, antes de, si tú me permites, hacer un Sí. pequeño preámbulo para responderte esta pregunta, es importante conocer la etimología y la historia de las diferentes cosas. En este caso voy a ser breve, pero debemos entender lo que es botiquín. Como etimológicamente la palabra botiquín proviene de lo que podríamos llamar los fundadores o padres, en ese caso, de este importante elemento. Se remonta a dos europeos, los cuales está Wilhelm Botikin, de ahí deriva el nombre Ah, de de ahí del botiquín, nombre. Wilhelm Botikin, junto a su otro compañero que es europeo, que fue quien comercializó este equipo o este kit. ¿Qué pasa? El botiquín, ya hablando para responderte a tu pregunta, generalmente lo que no puede faltar, porque hay diferentes tipos de botiquín también, están los básicos, hay algunos que lo definen como tipo A, tipo B, tipo C, empresariales, y en el caso que nos Oh. compete, haciendo alusión a lo que es la Semana Santa, vamos a hablar del botiquín vehicular. El botiquín vehicular, lo que no debe faltar es lo siguiente: una tijera, Ok. esparadrapos o como le llamamos hogazas, vendajes elásticos, un antiséptico. Muchas veces hay una controversia en lo que es alcohol, que yodopovidona, en lo que sea, Ajá, pero sí. generalmente el más que más conocemos, todos tienen su uso, son usos diferentes, pero como antiséptico el más utilizado es el alcohol. El Ok. alcohol no debe No faltar ahí. importa el grado del alcohol, No, doctor, porque yo he visto de realmente, 96, de 70, no, ¿cómo es la realmente cosa? no tiene que ver, solamente fijarse que se isopropílico. Ok. Exactamente. Entonces, eso es lo básicamente las benditas o curitas, como lo conocemos, o benditas, no pueden faltar tampoco. Entonces, en cuanto a lo básico, eso va a variar. Muchas personas le añaden analgésicos porque dependiendo de donde tú te vas a dirigir, si vas, Ujú. generalmente lo más común en estos tiempos de asueto de Semana Santa es dirigirse a los diferentes balnearios, o lo que está en boga ahora es alquilar los Airbnb que contienen piscina, muchas veces están a orillas de piscina, montañas y todo eso. Entonces Ajá. muchas personas, además de que van a disfrutar, siempre el alcohol no se puede quedar. Generalmente Ujú. ya es cultura de nosotros, principalmente los dominicanos. Y también agregamos a eso comer demasiado tipo de alimentos y sobresaturarnos de ellos, lo que nos puede provocar, entre otras cosas, indigestión o evacuaciones diarreicas, entre otras cosas. Entonces, generalmente le añadimos, a todo lo que tú has mencionado anteriormente, diferentes medicamentos.
entre ellos analgésicos para dolores de cabeza, para dolores diversos menstruales o lo que lo que pueda suceder o por golpes así. Eh, Medicamentos para tratar la indigestión, para las náuseas, vómitos, etcétera. Se van agregando elementos que van más allá de lo básico, pero que no dejan de ser importantes. Como por ejemplo aquellos que son unos bust para el antes y después de tomar alcohol, doctor. Eso se ha vuelto imagínate, viral. imagínate, En la en nuestra farmacia se cultura. venden así. En nuestra cultura es bien importantes, son bien importantes. En esta temporada vemos muchísimos tipos de accidentes, pero no todos son accidentes mayores que necesariamente terminan en la emergencia. Cuando tenemos niños, doctor, por ejemplo, una de las cosas que yo más miedo le tengo son las cortaduras, las aberturas. Y yo he visto unas pequeñas grapitas. Este tipo de elementos lo puede poner cualquier persona que no tenga entrenamiento. Es mejor agarrarle hasta llegar al lugar. ¿Cuáles son esas medidas que podemos utilizar o qué elementos necesitamos para aguantar a llegar a la emergencia con estas cortaduras menores? Fíjate que es una excelente pregunta la que haces. Y no sé si estuve diciendo en la descripción del botiquín anteriormente que uno de los elementos que no pueden faltar serían las gasas, esparadrapos o vendajes elásticos. Porque uno de los principios básicos donde tenemos ante una herida, no importa el tamaño, no importa todo, es la compresión de la herida. ¿Qué buscamos con comprimir la herida? Hacerle presión a la herida, para que me entiendan, un lenguaje más llano, es evitar el sangrado del paciente. Con el solo hecho de tú colocar lo que tú tengas a mano, pero estamos hablando de botiquín, las gasas, o en caso de que tú no tengas el botiquín, un paño, lo que tú tengas un elemento, hasta una camiseta te puedes quitar, una media, la colocas en el lugar de la herida que estás viendo con el sangrado, le haces presión, con solo dejar la mano ahí, en lo que tú llegas a un centro de salud, ya estás evitando una hemorragia en el paciente que pueda ser significativa. Eso es importante en ese sentido. En cuanto a las grapitas que tú mencionabas, lo que te voy a hacer es, te voy a corregir en este caso, y me perdonas, sería Sí, claro. lo que se llama Steri-Strip o Steri-Trip o Steri-Strip. Son como, vienen siendo como su nombre le dice, estéril, y strip es tirita. Vienen siendo como una especie de tape o cinta adhesiva médica, estéril, que sirve para las heridas menores, que muchas veces lo utilizamos mayormente en el intrahospitalario o en el extrahospitalario, en este caso. Son para laceraciones pequeñas, heridas pequeñas, donde la cinta se coloca en un borde de la herida y luego en el otro borde y se hace una pequeña presión y se cierra. Entonces, aunque es algo muy básico, pero muchas personas que yo he visto videos en YouTube. Generalmente, con eso. tú sabes, algo básico, pero para todo uno tiene que tener cierta preparación y también el hecho que estuvimos mencionando anteriormente, que no todo el mundo está preparado para lidiar con sangre y todas esas cosas, tú sabes, que eso también sería importante. Lidiar con las emergencias a veces se vuelve tedioso, cometemos muchas imprudencias, doctor. Al momento de nosotros presenciar un accidente de una cortadura, un golpe en la cabeza, un accidente vehicular, aquí que se utilizan mucho las pasolas y los vehículos de 2 gomas, 4 gomas en estos días, ¿cómo debe actuar el ciudadano común? ¿Verdad? Porque si es médico ya sabemos que ustedes tienen un compromiso distinto, pero ¿cómo debe actuar el ciudadano común ante cualquier emergencia que se presente en carretera? Realmente, también excelente pregunta. Debemos actuar, una persona común cuando presencia un accidente, sabemos que somos un país muy solidario, un país que se caracteriza porque queremos ayudar mayormente. Podemos tener un vecino, por así mencionarlo, que son nuestra familia más cercana. Podemos tener diferencias, podemos tener lo que sea, pero cuando ocurre una emergencia, se nos activa ese sentido como de querer ayudar. De rescatista, claro. Pero ¿qué pasa? Como te digo una cosa, te digo la otra. Generalmente, cuando queremos hacer esa intervención, que queremos prestar esa ayuda que se necesita, muchas veces inconscientemente cometemos el error de que en vez de ayudar, entorpecemos la escena. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, eso es cierto. En medicina, especialmente en lo que a mí me compete como emergenciólogo, me forman con algo muy básico. Y es bien importante este principio que voy a mencionar. Cuando usted llega al lugar de la escena, específicamente, vamos a hablar de un accidente de tránsito.
Las personas generalmente lo que van y se paran de un pronto. No sé si te has dado cuenta que en las carreteras cuando hay un accidente, el tráfico disminuye. Muchas veces tú, ¿qué es lo que pasa? Tú te das cuenta que es un accidente, pero la persona se detiene más a mirar, a ver qué pasó, a mirar, que muchas veces a prestar ayuda. Y agravar, doctor. Exactamente. Y mire que se vuelve viral una y otra vez la recomendación de evitar este tipo de cosas, pero con el exceso de reporteros e Ay, ay, influencers ay. digitales, Ay, sí. guardando el respeto a quienes salen a hacer un verdadero trabajo periodístico, a veces lo que hacemos es entorpecer Realmente. la llegada de el equipo de emergencias. Hablando de emergencias y llamadas, doctor, cuando ocurre este tipo de situaciones en carretera o en un balneario, ya tenemos la disponibilidad de un 911 activo y usted tiene un poco de conocimiento de esto, yo creo que basto. ¿Podría usted darnos algunas recomendaciones de cómo debemos acceder a esas llamadas? ¿Qué información debemos saber o aprender antes de salir de casa por si ocurre un accidente? Saber cómo comunicarnos y tener la atención lo más breve posible. Muy bien. Realmente todo se basa en educación. La educación general es principalmente tenemos niños, la mayoría de los que tenemos niños, tenemos que entender que marcar el 911 no es lo mismo decirle 911 que decirle 911 y te explico por qué rápidamente. Ok. Cuando tú a un niño le dices 911, digamos un niño de 5 años, 4, 6, 7, muchas veces hay unos que son bien despiertos y otros que no, pero entonces tú le dices 911, quizás ellos marcan el 9, pero se quedan buscando el 11 porque el teclado no tiene un 11. Entonces, Enseñarle eso a los tienes que decirle pequeños. que es 911 para que ellos marquen el 9 y 2 veces el 1. Mira qué básico y mira qué importante está eso. Eso es lo primero. Muy importante, Entonces, doctor. el servicio que tenemos de atención nacional de emergencias y urgencias 911 llegó a revolucionar lo que sería antes los transportes de la persona, que la persona, todo el mundo queriendo ayudar, desayudaban. Se supone que debe ser de la manera adecuada de transportar a un paciente. ¿Qué pasa? Está a la disponibilidad de todos 24/7, no importa el teléfono, no importa la compañía telefónica. Muchas veces no importa siquiera que tenga señal o no, porque tú ves que en algunos dispositivos móviles tiene la disponibilidad de que tú puedas marcar al número de emergencia y te Sí. cae inmediatamente ahí. Es importante, señores, saber distinguir cuándo llamar y cuándo no llamar al 911. Ay, sí. Porque han habido situaciones donde se llama 911, tú te vas a reír quizá. Pero hay llamadas que se han hecho inclusive para cuando hay una persona fallecida en un velorio para decir que vayan a ponerle formol al Ay, fallecido. padre Tú te amado, puedes en sorprender, pero serio. podemos hacer un Vamos a libro de educar un cosas que poquito a hacen. nuestra comunidad de que el doctor Sánchez también forma parte de lo que es este sistema, director de esta Orgullosamente soy uno de ellos, de los coordinadores de salud en el Sistema Nacional de 911. Ok, por eso entonces usted tiene esas anécdotas. ¿Cuál Sí. ha sido, y entonces, cuál es el manejo? Porque déjeme decirle algo muy importante, así como debemos enseñarle a los niños que debe ser 911, que eso, cuando yo salga de aquí, voy a enseñarle a mis chicos eso, porque aunque ellos ya conocen Así los es. números, una confusión en un momento donde hay mucha tensión puede pasar. Son penalizadas las llamadas no adecuadas al Sí. 911. Ujú. ¿Cuál ha sido, me puede usted contar alguna experiencia que ha tenido con un tipo de llamada que entorpezca el trabajo que hacen ustedes? Realmente te puedo hacer una pequeña alusión, porque son varias, pero Ujú, por motivo de confidencialidad no te podría decir generalmente, darte claro. detalles sobre eso, pero sí te puedo decir que son innumerables las llamadas que nosotros consideramos molestosas en el sistema 911, de las cuales quiero que la población ponga mucha atención sobre eso. Ustedes no se imaginan lo que una llamada molestosa genera y que tú le estás quitando el tiempo, la atención a un personal que puede estar brindándole a una verdadera emergencia por estar atendiendo este tipo de cosas. Más sin embargo, las llamadas molestosas, como te digo, se dan a diario, se consideran así. Entonces, cuando nosotros la identificamos, hay un personal que se encarga de la filtración de todo eso y verificar que realmente se llama
es una llamada molestosa. De hecho, se le devuelve al número que llamó por identificación y todo eso. Y cuando se confirma que es una llamada molestosa, hay un protocolo a seguir para eso, dentro de los cuales es importante que sepan que está penalizado por la ley. O sea, puede tener cárcel el paciente porque hay un equipo de unos peritos legales que están en enlace con el Ministerio Público donde le dan seguimiento a esa dirección y pueden tener muchas consecuencias legales. Así que, por favor, traten de evitar eso. O sea que todas las llamadas que hacemos al 911 están siendo grabadas y Totalmente, registradas y ubicadas. O sea que mucho cuidado con eso, las totalmente. personas que a veces se pasan de contentos. Doctor, algo muy importante, cuando presenciamos una emergencia y vemos que hay mucha gente, nos pasa por la memoria, ay no, seguro ya alguien llamó. Y llamaron. Siempre, yo no sé, pero en los videos de emergencias a veces he escuchado eso. No, ya llamaron. No, tú llamaste. Yo pensaba que tú habías llamado. ¿Es correcto que llamen muchas personas por la misma emergencia para que lleguen más rápido o no? Realmente, ¿Qué es mejor? ¿Llamar más personas o hacernos de la idea que alguien llamó? yo generalmente digo que siempre es bueno pecar por exceso que por falta. Entonces, nosotros es adecuado que tú llames porque también se filtran, como te estuve explicando fuera de cámaras y fuera del aire, que se filtran. Hay un personal encargado de filtrar todas esas llamadas que se verían siendo llamadas redundantes, Ok. donde se filtran y se coge la que es más atinada y que tenga dirección adecuada, que coincida mucho de lo que están describiendo y todo eso. Y Y que se se hace esté una, expresando calmado también. realmente es una selección que se hace en ese sentido, pero es bueno siempre, o sea, es algo que yo no podía decirte a ti, no lo hagan o hagan, lo que siempre es bueno mejor pecar por exceso que por falta. Es increíble cuando hablamos de términos de emergencia y creemos que todo es tan básico, pero para mí es tan importante y estoy segura que ustedes como comunidad también lo consideran así. Una de las cosas que más entorpece el trabajo de ustedes en emergencias es entonces la llegada de la ambulancia, más los familiares que llegan por otro lado y que todo el mundo quiere ver cómo está ese familiar, ese paciente. ¿Cuál debe ser el comportamiento? Vamos a pedir a Papá Dios que no sea así. Yo tengo un accidente automovilístico, pero hay una persona que está herida, pero yo estoy bien y sigo, se lo llevan en la ambulancia y yo la sigo. ¿Qué debo yo hacer al llegar al hospital donde fue referido? O sea, tú dices tú como familiar o como Como familiar de un familiar, paciente. Mira, claro. la población tiene que tener algo bien claro o tratar de tenerlo claro. Porque nosotros como profesionales de la salud y principalmente como profesionales de emergencia, en el caso mío, emergenciólogo, nosotros estamos preparados, entre comillas, estamos preparados para lidiar todo tipo de situaciones, porque nos preparan psicológicamente, nos da materia para eso y sobre todo mi especialidad es una de las especialidades. Como estamos en nuestro campo de batalla, es la emergencia totalmente, nosotros estamos preparados para lidiar con el estrés más que los demás, porque en la emergencia siempre hay estrés. Una emergencia no pregunta, una emergencia solamente llega y nosotros tenemos que actuar rápido y atinado, porque depende el tiempo, es vida y depende de la vida de nosotros. En ese sentido, se supone que el hospital está preparado para tener, o sea, es un equipo, una cadena de personas que cada quien debe saber cuál es su actuación, desde el seguridad que está en la emergencia, que muchas veces si llegan muchos familiares con la educación y el respeto que merece a un momento así, que todo el mundo está desesperado porque no sabe qué tiene su familiar. Debe acercarse a los familiares y explicarles, mire, sí, déjame hablar cuando llegó el paciente, mire, pero por favor, puede pasar solamente una persona con él o no puede pasar tantas personas, lo demás ahí le vamos a ir informando. Los médicos ya saben cuál es su rol, cuál es su papel. Y entender que estamos tratando no solamente con el paciente, estamos tratando con la situación, con una situación mental del familiar que viene desesperado buscando una información que no conoce el paciente. Entonces tenemos que tratar de lidiar con eso. Pero en cuanto a ustedes como familiares del paciente, tratar, porque yo entiendo y me pondré en el lugar de ustedes, no, yo no sé qué tiene mi familiar, o yo sí sé qué tiene Ajá. mi familiar, pero no sé cuál es la situación real, Y cuando son niños es más fuerte, hasta que no doctor. la vea, y más cuando se tratan de niños, que a todos nos pone, y a todos nos aterrizamos, nos llevamos a nuestro campo personal porque tenemos hijos. Ujú. Entonces, lo importante es en los familiares, es tratar entre comillas, vuelvo y lo digo, que es un poco difícil, hay que verse en la situación, de tomar las cosas lo más calmada posible, hacer las preguntas del lugar, identificarse, decir, yo soy su papá, yo soy su mamá, por favor, doctor, con educación y con altura todo se consigue, todo se consigue. Hemos visto muchos casos violentos dentro de las El día a día, emergencias. el día a día de nosotros en la emergencia. ¿Y cómo ustedes
estudiaron por vocación. Yo entiendo que usted es un médico por vocación y trabajar en una emergencia no es lo mismo que estar en un consultorio, como usted dice, ese es su campo de batalla y hay un movimiento constante. Estrés en la emergencia todo el tiempo. Cuando tenemos un accidente, doctor, muchas veces llega la ambulancia que alguien llamó y la ambulancia entonces es que decide, el equipo paramédico es que decide a qué hospital se va a llevar ese herido. ¿Cómo saber a dónde llevaron a mi familiar? Si yo también fui intervenida, quiero ubicar a un familiar, quiero ubicar a alguien que tuvo un accidente. ¿Cuál es la vía correcta para uno saber? ¿También se puede llamar al 911 para esto? No, el 911 no te va a brindar la información sobre dónde está tu familiar realmente. Solamente el 911 te va a dar el servicio que tú necesitas en cuanto al momento del accidente y la logística que conlleva todo esto, pero para seguimientos familiares. Entonces, algo que le puedo aconsejar a las diferentes personas, cuando ustedes, por alguna razón, por algún motivo, sea que lo llamen o que lo llamen porque pasó el accidente o la situación cualquiera, que no necesariamente tiene que ser un accidente, para Ujú. que sea una emergencia o una urgencia, que es otro tema. Si no nos enteramos por la vía correspondiente, por llamada, o una persona que presenció, que sepa que tú eres familiar del paciente, generalmente si tú tienes un familiar, una esposa, un hijo, un hermano, vive con tus padres, ellos te están esperando a una hora específica y saben que tú no has llegado. ¿Y qué pasa? Ya estás sospechando. Te llaman al celular, al teléfono y no te consiguen. Vamos a suponer que tú tengas la información. Lo primero que tú tienes es pensar y llamar a los diferentes centros de salud que tú tienes. Ok, Los de nosotros, aquí, lo que todos conocemos, generalmente, si alguien, es raro que alguien no te avise, que tú tienes un exacto. familiar tuyo que está en tal sitio, es raro que no te avisen, pero en caso de el protocolo a seguir tú como un ciudadano es llamar a los diferentes centros, hospitales públicos y privados de la zona. Sí, porque realmente, señores, algo muy importante que pasa en estos días. Hay muchos desaprensivos que lo toman para delinquir y para hacer que esa llamada la reciba alguien desesperado. Mira que estamos en tal clínica y que no lo quieren atender si no me depositas. Señores, mucho cuidado con esto que se da en las Y usted emergencias. desesperado con la situación de su familiar, usted no se va a detener muchas veces a pensar, carajo, me quieren estafar. Usted lo que se activa el sentido de querer ayudar y usted no importa. En ese estado psicológico que usted tiene con su familiar que está en una situación quizá pensando en lo peor, usted probablemente va a ceder a todo lo que quieran hacer con usted. Bueno, señores, el doctor Sánchez ha sido muy explícito con nosotros, nos ha contado un poquito de cómo manejarnos con nuestro botiquín, con las llamadas al 911, que ya usted sabe que a partir de hoy usted le va a enseñar a su pequeño que no es 911, que es 911, y también a los mayorcitos. Si nos acostumbramos a escuchar el número así, yo creo que lo podemos hacer mucho mejor, y también el comportamiento, la disciplina y la educación que debemos pedir a Papá Dios tener si se nos llega a presentar una emergencia. Doctor, muchísimas gracias por habernos Tremendo, acompañado. grato placer que me reitero a las órdenes de ustedes, a la orden de cualquier situación o población que necesiten para ponerlos al día sobre cómo accionar en todo el ámbito de lo que es una emergencia o una urgencia. Un placer. Bueno, señores, ustedes continúen con nosotros y el contenido de Farmacias El Sol. Esto fue Salud y Bienestar con El Sol. Yo soy Estef Saldívar.